Les comentaba que en esta semana 4 lo que se ha programado para ustedes es comentar, desarrollar algunos conceptos que están vinculados a la generación de mercados en las economías. Y recordemos que los mercados en las economías, cuando se van formando a través de todo un sistema de precios, cuando se va generando estos lugares de encuentro entre los que venden y los que compran, decíamos, es una etapa importante en el proceso económico. Y ese proceso económico está determinado por actividades como la producción, la inversión, el consumo. Y ahí encontramos la circulación. Y esta etapa de la circulación es lo que hoy vamos a ver en parte, porque nos vamos a referir a esos lugares de encuentro que son los mercados. Y permanentemente estamos participando en estos mercados, en estos puntos de encuentro entre los que venden y los que compran. Y que luego, cuando estudiemos el comportamiento de los consumidores, tenemos que hablar de la demanda. Y asimismo, cuando desarrollemos la teoría del productor, ahí estaríamos enfocando la oferta. Pero bueno, eso más adelante. Ahora lo que vamos a hacer el día de hoy es referirnos a estos lugares de encuentro que son los mercados, pero algo así como de manera general. Y porque también representa un elemento importante para que comprendamos cómo es nuestra realidad económica. No por algo a estos entornos en los que nos desenvolvemos, en los que nos ha tocado vivir, justamente se llaman economía de mercado. Las economías capitalistas son las economías de mercado. ¿No? Y precisamente en las reuniones que se están llevando a cabo el día, en estos días en nuestro país, las reuniones de este foro económico llamado APEC, no es más que reuniones donde vienen representantes de las grandes corporaciones, vienen representantes de algunos organismos internacionales y también los gobernantes, ¿no? Los líderes de las economías que participan en ese foro económico Asia-Pacífico que es APEC. Y ahí está pues el Perú también, ¿no? ¿Y a qué vienen o por qué se reúnen en cada uno de los países que conformamos este foro? Bueno, esta vez nos ha tocado aquí ser el anfitrión, pero la sede de estas reuniones va rotando entre los 21 países, ¿no? Y han venido al Perú porque ya, según esta rotación, ya nos tocaba, ¿no? Ya nos tocaba que se den estos encuentros de estos líderes de 21 economías que conforman APEC. Y vienen principalmente a concretar mercados, vienen principalmente estos hombres de negocios, ¿no? A ver cómo sus empresas ingresan a nuevos mercados
o amplían los que ya tienen, ¿no? Por eso es que si uno va viendo qué personalidades hay en estas reuniones, ¿no? Tenemos al dueño de TikTok, por ejemplo, ¿no? Que es una plataforma que todos ustedes conocen, de origen no chino, ¿no? El dueño es un empresario chino y él está presente también aquí en AP por ser pues un hombre de negocios y viene pues no representando también a su país. Aquí él seguramente ya está conversando con empresarios de los países para poder ampliar sus mercados. Igualmente también está la principal autoridad del Fondo Monetario Internacional, la economista no Cristalina Georgieva, ¿no? Que veo acaban de hacerle una entrevista. Estos organismos también promueven la conformación de mercados, ¿no? Una tarea del Fondo Monetario Internacional que por ahora es liderada por esta señora, esta economista, ¿no? De origen búlgaro. Una de las funciones del Fondo Monetario Internacional es precisamente ver que en el mundo los mercados funcionen sin ningún inconveniente, ¿no? Y los mercados funcionan con dinero. Y cuando ha habido problemas en algunos países de falta de dinero, ahí entra a tallar el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Esa es una labor importante que cumple el Fondo Monetario Internacional para que los mercados funcionen a nivel internacional, ¿no? Y por eso que el Fondo Monetario, cuando ve que en algún país o grupo de países o región falta dinero, tiene que ir y negociar para que el dinero, ¿no? Donde sobre vaya hacia donde falta. Ahí podemos ver como un claro ejemplo la crisis financiera del 2008, 2009, 2010, que ha sido la última crisis financiera. No, bueno, en ese momento no estaba a cargo del Fondo Monetario Cristalina Georgieva, ¿no? Pero sí estaba otra economista francesa, Cristina Lagarde, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió, ¿no? Durante esos años? Faltaba dinero principalmente en los mercados financieros de Europa y Estados Unidos. Por eso se originó la crisis, ¿no? Porque habían problemas de liquidez en estos mercados financieros. ¿Qué hizo el Fondo Monetario Internacional con la señora Lagarde a la cabeza en ese momento? Hablo del 2008, 2009, ¿no? Tuvo que ir y conversar con líderes de economías que les sobraba el dinero. Uno de ellos, Xi Jinping, ¿no? Presidente de China ya. En ese momento, Xi Jinping ya era presidente de China. Y todos sabemos que a China le sobra dinero. Le sobra dinero. Le sobra dinero a Rusia. Le sobra dinero a los países árabes. Porque venden mucho petróleo todos los días. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? De países donde sobra dinero, había que llevarlo a Europa, a Estados Unidos, para que esos mercados financieros vuelvan a funcionar de manera regular y de esa forma superar la crisis financiera en ese momento, 2009, 2010, 2011.
Entonces también la señora, ahora directora del Fondo Monetario, está aquí en Lima, ¿no? Para que también ella esté atenta de qué tratados se están firmando, qué convenios están haciendo los grandes empresarios del mundo, para ver también cómo es que se van a mover las inversiones a nivel pues global y de esa manera llevar esa información a los demás directores del Fondo Monetario y tratar de prever futuras crisis financieras. Entonces los que aquí se reúnen en estos momentos en Lima, cada uno cumple su papel para que a nivel global, a nivel de la economía mundial, los mercados funcionen bien, ¿no? Los mercados no tengan problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy vamos a hablar, de los mercados, ¿no? Locales, regionales, globales, ¿no? Entonces, vamos avanzando, vamos avanzando. Ahí tenemos la definición de mercado. Sí, pues es un espacio, es un lugar donde concurren, convergen los principales agentes y elementos que constituyen un mercado. El mercado debe constituirse principalmente por uno que va a ir a ofertar y por otro que va a ir a demandar, por uno que va a vender y otro que va a ir a comprar. Y ese lugar de encuentro, ese punto de encuentro, no es siempre un espacio, ¿no?, debidamente definido. Claro que hay mercados que habitualmente funcionan en un lugar ya específico que de repente todos o muchos conocemos. ¿Mm? Si usted, por ejemplo, se refiere al mercado central acá en la ciudad, ya todos nos imaginamos, ¿no?, ese espacio que está en el centro de Lima, al cual se llama mercado, ¿no? Mercado central, ¿no? Pero, por ejemplo, el mercado de transporte público, no sabemos exactamente en qué lugar se va a generar, porque usted puede subir a una unidad de transporte público, ¿no?, y en qué momento se concreta el mercado. El mercado se concreta cuando usted paga por el servicio, cuando usted paga su pasaje, y usted no sabe en qué momento va a pagar su pasaje. Algunos, ¿no?, algunas empresas cobran el servicio apenas uno aborda esa unidad. En ese momento se genera el mercado, cuando usted paga por el servicio. Pero de repente otra empresa suele cobrar el pasaje, ¿no?, cuando está a mitad de la ruta donde usted va a ir, o quizás cuando termina la ruta y usted está llegando a su paradero final. Entonces, el lugar donde se concreta el mercado de transporte público no es siempre el mismo. No es un lugar fijo, sino va a depender de una serie de factores, ¿ah? Entonces, hay ciertos mercados que tienen ya un lugar preestablecido, otros que no se sabe exactamente dónde y en qué momento se va a generar. Por eso es que, más allá de que el mercado sea un espacio físico, lo que importa, lo que interesa y lo que define, de acuerdo a la teoría económica, un mercado
es el intercambio, ¿no? Es el intercambio, es la concretización, ¿no?, de ese mercado. Ahí ya hablamos de mercado, cuando la transacción se concreta. Y como decíamos, los mercados generalmente funcionan con la presencia de consumidores y de productores, los que al reunirse realizan un intercambio. Luego o más adelante hablaremos de los demandantes, de los consumidores y de los ofertantes como productores, ¿no? Ahí ya desarrollaremos en teoría y en modelos económicos el modelo de oferta y demanda, ¿no? Por ahora solamente lo mencionamos, ¿no? Así, algo concreto, algo breve. Ahora, los mercados se pueden clasificar y se puede partir de diferentes criterios para poderlos clasificar. Aquí, por ejemplo, tenemos este criterio de acuerdo al volumen que se transa en ese espacio, en ese lugar, ¿no? Habrán mercados mayoristas, mercados minoristas. El día de ayer se ha inaugurado, ¿no?, el puerto de Chancay, considerado, ¿no?, el puerto más moderno, no solamente en el Perú, porque supera al Callao como puerto y supera a muchos puertos de nuestros vecinos, ¿no?, de Colombia, de Ecuador, de México, de Chile, ¿no? Entonces, aquí, a través del puerto de Chancay, se va a ver el flujo de grandes cantidades de productos que vamos a recibir, principalmente de las economías asiáticas y sobre todo de China, y grandes cantidades de productos que también se embarcarán para ser llevados mayormente a las economías asiáticas. Entonces, estamos frente a un mercado mayorista, lo que va a generar Chancay como puerto. Ahí va a haber un intercambio comercial de grandes volúmenes, de grandes cantidades. En una primera etapa, en una primera etapa, se estima que Chancay como puerto y por lo tanto como mercado a nivel internacional debe haber generado un flujo de container de hasta 1 millón, sí, hasta 1 millón de container se espera, ¿no?, en los primeros años. Debe pues verse que fluyan por este puerto cada año. Cada año deben de movilizarse hasta 1 millón de containers. Por eso, ahí también hay que ser autocríticos y sobre todo aquellos que nos han gobernado. Chancay no se ha construido de la noche a la mañana. Chancay viene ya de la construcción en sí, de unos 8 o 10 años atrás. Y nuestras autoridades, nuestros gobernantes, no han movido un solo dedo para preparar a Chancay y a nuestra economía, ¿no?, y poder aprovechar esta enorme infraestructura que es este puerto. No, no nos hemos preparado. Ni siquiera la propia ciudad de Chancay está preparada. No se ha invertido
en infraestructura. Los gobiernos, bien, gracias, no han tomado esto en serio. Si nos preguntémonos por qué Xi Jinping no ha llegado a Shanghái para inaugurar el puerto, porque no le recomendaron sus asesores que no es un lugar seguro. Y claro, pues apenas hay una pequeña comisaría con 5 o 8 policías ahí en Chancay. No hay buenas carreteras, no hay buenos servicios. ¿Dónde han estado las autoridades en estos últimos 10 años en que se ha estado construyendo el puerto? Ahí de manera paralela tenían que haber invertido en que Chancay tenga mejores servicios, ¿no? Tenga mejores servicios, pero no. Y está ahí Chancay como puerto y nosotros alguna cosa ya las estamos improvisando. Entonces, para que por Chancay fluya, circulen cada año en esta primera etapa 1 millón de containers, no le queda más al gobierno que invitar, que motivar a empresas de nuestros vecinos para que también hagan uso de esta infraestructura, que vengan los mexicanos, los ecuatorianos, los colombianos, los brasileños y hasta los chilenos a embarcar sus productos por Shanghái para que lo lleven al continente asiático. Si no, no vamos a alcanzar nosotros solos, no vamos a alcanzar esa meta que como mínimo plantea la empresa china que va a administrar el puerto. 1 millón de containers. Solos, como decimos, solos no la hacemos, ¿no? Recién por ahí escucho a algunas autoridades que sí, pues vamos a promover un parque industrial en Chancay. Vamos a darle facilidades a las empresas que quieran invertir para que se instalen en Chancay. Cero impuestos a estas empresas. Miren, recién, maldita sea, ¿no? Recién, cuando Chancay ya está esperando que embarquemos nuestros productos. Porque si ya esto se veía venir, no nos hemos preparado mejor. ¿Por qué no se han ejecutado importantes proyectos como el que dejó el presidente Kuczynski, ¿no? En el corto tiempo que gobernó? Caramba, él en su campaña planteaba su proyecto Sierra Exportadora, Sierra Exportadora, ¿no? Que consiste en incorporar más de 500,000 hectáreas, más de 500,000 hectáreas, ¿no? En la zona andina a la agricultura para que las economías de esta región produzcan maca, quinoa, kiwicha y una serie de productos de nuestros Andes, ¿no? Nada de eso se ha ejecutado. Chancay debió habernos encontrado, ¿no? Con una producción más importante de estos productos andinos para exportar al mundo, para venderle al mundo, ¿no? Y hay otros también importantes proyectos que debieron ya por lo menos haberse iniciado para tener, ¿no?, suficiente cantidad, suficientes volúmenes de productos para nuestra economía y poderlos exportar. No es
no es todo, ¿no? Eh, no está todo resuelto. Cuidado, cuidado con que, ¿no? No quiero ser aguafiestas, ¿no? Pero cuidado porque si los chinos ven que no hay esa magnitud de comercio, si no hay esos grandes volúmenes a los que ellos están acostumbrados a tener en el comercio internacional, cuidado que desistan con continuar con las siguientes etapas del proyecto, que es este puerto. Chancay está en su primera etapa. Si no me equivoco, tiene hasta 4 etapas. Pero si no superamos ni siquiera la primera etapa, ¿por qué tendrían que venir las siguientes? Así que nuestras autoridades solamente están para la foto. Ahí los estoy viendo por la televisión, acomodándose el vestido, acomodándose el saco, la corbata, para salir simpáticos en las fotos o en el video. Debieron haber trabajado con tiempo, ¿no? Y no estar pues improvisando. Entonces, ahí se ve y se va a ver mercado mayorista. Esperemos para el bien de nuestro país, ¿no? Para nuestro crecimiento económico, esperemos que las cosas salgan como se han proyectado, ¿verdad? Y eso es responsabilidad de quienes toman las decisiones políticas en el país. Ahora, el mercado minorista es pues fácil de identificar, pues, ¿no? Es donde vamos y compramos pues en la panadería para el desayuno. De repente vamos a la bodega a comprar algo que necesitamos, ¿no? O vamos y nos compramos un par de zapatillas en el mercado de zapatillas. Cuando compramos al menudeo, como también se llama a estos mercados, o en pequeñas cantidades, ahí se genera el mercado minorista. Y ese mercado minorista diariamente lo visitamos, diariamente participamos en ellos. Bien, vamos a ir también desarrollando más formas, más criterios para poder clasificar los mercados. Acá, el mercado, el mercado también, de acuerdo a los niveles de acceso, también hay una clasificación, generando mercados abiertos, mercados cerrados. Vale decir entonces que este criterio del acceso al mercado tiene que ver con que hay mercados a los cuales todos podemos ingresar sin tener que cumplir con algunas condiciones o algunos requisitos, ¿no? El centro preuniversitario es un mercado abierto. A ninguno de ustedes se les ha exigido ciertos requisitos para que se puedan inscribir y hoy puedan participar en este mercado. Porque este es un mercado, ¿no? De educación preuniversitaria. Ustedes son los que demandan el mercado, ¿no? Ustedes son los que demandan el mercado de educación preuniversitaria y el centro preuniversitario, a través de nosotros los docentes, del personal administrativo, no brindamos el servicio. Somos los que ofertamos el servicio. Es también un mercado. Y ustedes participan
sin que se les haya puesto alguna condición. Pero hay colegios, por ejemplo, llamados religiosos, donde ahí pues solamente son aceptados los niños, las niñas, los adolescentes, ¿no? Cuyos padres, por ejemplo, ¿no? Estén bautizados al igual que sus hijos, ¿no? Tengan una constancia de haber realizado el matrimonio religioso. Entonces ya condicionan. Ah, no estás bautizado, no puedes estar en este colegio, no te aceptan en ese colegio, ¿no? Entonces ahí ya ese es un mercado cerrado, es un mercado cerrado, ¿no? O también hay algunas instituciones castrenses, es decir, militares, que tienen también sus propios colegios. Y si el papá o la mamá no pertenecen a esa institución castrense, el hijo o la hija no puede estudiar. O mínimamente hay que tener un familiar que sea militar. Eso ya no son mercados abiertos, son mercados cerrados, porque se tiene que cumplir con ciertas condiciones, ¿no? Hay restricciones hasta económicas en algunos colegios. Hay ciertos colegios que si no tienes, ¿no? O los padres no tienen la suficiente solvencia económica, no van a poder estudiar en esos colegios. Esa es una fuerte restricción porque caramba, exigen un seguro que no baja de $10,000 en esos colegios. No baja de $10,000. Una pensión tranquilamente le cuesta al padre para que su hijo o su hija estudie en esos colegios $3,000, $5,000. ¿Y quién puede pagar eso? ¿Todos? ¿La mayoría? No. Ahí hay una restricción para acceder a eso, a ese mercado de educación, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, vemos pues cómo no hay lugares que son mercados en los cuales no se puede participar con suma facilidad. Ahí se pone como ejemplo la Bolsa de Valores de Lima, que también es un mercado cerrado, porque ahí solamente pueden participar los inversionistas que cumplan con los requisitos que establece la Superintendencia del Mercado de Valores. Y solamente pueden participar las empresas que también, ¿no?, cumplan con ciertos requisitos, cumplan con determinados requerimientos. Cualquier empresa no puede participar, ¿no?, como ofertante de títulos valores en este mercado de capitales que es la bolsa. También ahí, ese es un caso de mercado cerrado. Continuamos viendo otras formas también de clasificar los mercados. Aquí tenemos de acuerdo o según el periodo de atención, según la apertura del mercado, según el tiempo que está, ¿no?, el lugar disponible para que el público realice sus transacciones en ese lugar. Mayormente los mercados son permanentes, de atención permanente. Inclusive, algunos mercados no dejan de atender al público, ¿no?
Ahí se pone como ejemplo las tiendas Tambo. Pero estos locales donde funcionan estos mercados, 11, 12 de la noche, ya están cerrados, ¿no? Dejaron de atender al público, pero se dice que es un mercado permanente porque todos los días brinda sus servicios de atención al público. Pero hay mercados que sí son de una apertura y de una atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 12 meses del año. Es el caso, por ejemplo, de los grifos. Los grifos, los grifos, ¿no? Son mercados permanentes durante todo el año, durante todo el año. ¿Ah? Es similar a los hospitales, a los centros de salud, porque también son mercados, ¿no? O la atención es gratuita. No, hasta en los hospitales del Ministerio de Salud hay que pagar por consumir medicamentos para el paciente, ¿no? Se paga, se paga una consulta, ¿no? Se paga un tratamiento, se paga por los análisis que le solicitan, ¿no? A los familiares de algún paciente, ¿no? También son mercados, hay transacciones, pero en este caso los hospitales son mercados permanentes en todo el sentido de la palabra, ¿no? Eh, ahí, ¿no? Mercados permanentes son los aeropuertos que funcionan las 24 horas del día, ¿no? También ahí constantemente están despegando los aviones y están aterrizando los aviones. En todo aeropuerto, así es el flujo de este mercado, de este servicio. Pero hay mercados que son pues temporales, ¿no? Hay mercados que funcionan en periodos bastante cortos. Estoy viendo por la televisión que debido a las reuniones de los gobernantes, de los empresarios que han venido a Lima para participar en estas reuniones de APEC, ¿no? En más de un distrito se han instalado ferias vinculadas a estas reuniones de APEC. Y estas ferias donde se exponen, ¿no? Productos de nuestra gastronomía, de nuestra artesanía, ¿no? Productos naturales que también se quieren promocionar, ¿no? Invitando a un consumo saludable. Van a durar seguramente hasta este fin de semana. Ya el lunes seguramente estas ferias ya no van a seguir funcionando. Ese es un mercado temporal. Las diferentes ferias que debido a las reuniones de este foro económico en estos momentos están funcionando. Más tarde juega la selección, 8:30, si no me equivoco. Ese también es un mercado temporal, de muy corta duración.
90 minutos y algo más. Los aficionados son los demandantes y la Federación de Fútbol es el único ofertante. Ya tenemos los dos agentes económicos necesarios para que se constituya un mercado, ¿no? En economía, este tipo de eventos que son mercados, le llamamos mercado de entretenimiento, porque eso es lo que esperamos cuando vamos a un estadio, entretenernos viendo un partido de fútbol en ese caso. Así debemos de mirar, así debemos de considerar estos mercados, ¿no?, que se originan en los estadios, un espacio, un lugar donde nos van a dar un servicio de entretenimiento. Los encuentros de fútbol no son, pues, ¿no?, como algunos a veces quieren catalogarlo, ¿no? No, este partido va a ser una guerra, va a ser un encuentro a muerte, ¿no? Si vamos con ese tipo de mensajes, a veces eso se desborda y termina muy mal, pues, ¿no? Porque desde ahí ya vamos incentivando de repente la violencia, que no debe ser, no, parte de estos mercados que se constituyen porque nos queremos ir a un estadio a distraernos, a entretenernos viendo un encuentro de fútbol. Pero es un mercado temporal que dura no menos de 2 horas. También mercado temporal son, por ejemplo, las, las salas de exhibición de pinturas, ¿no? De repente algunos artistas, algunos pintores organizan una exhibición de sus trabajos, de sus cuadros que pintan, ¿no? Y ahí van, pues, tal vez aficionados o expertos en este arte que es la pintura, y en donde algunos, pues, compran estos cuadros, compran esos trabajos. Y tal vez esta exhibición solamente se presenta por un tiempo de 3 horas, no de 2 horas. Entonces, la muestra de pinturas también es un mercado muy temporal, muy corto, ¿no? Sí. O también cuando las empresas constructoras e inmobiliarias organizan sus llamadas ferias inmobiliarias. Lo hacen en algún centro comercial o en algún espacio adecuado. Las empresas inmobiliarias se organizan y un fin de semana, un feriado, van ahí a ofertar, principalmente a las familias, los proyectos que tienen, no, para vender. Ese también es un mercado temporal, esas ferias inmobiliarias. Cuando también vienen artistas, ¿no?, grupos musicales de otros países, ese va a ser un mercado temporal porque dura mientras este artista o este grupo de artistas estén deleitando, estén entreteniendo a todo un público.
y después de 2, 3 horas que de repente dure su presentación, su concierto, termina el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Los mercados también pueden ser clasificados según la cuestión legal. Y aquí hay que marcar cierta diferencia, ¿no? Si cumples con la ley, el mercado que generas es formal. Pero si no has tramitado todos los permisos, todas las licencias, ¿no? O no has tramitado algunas de ellas y otras sí, también caes en la informalidad. Por eso somos una economía donde los niveles de informalidad son bastante altos, Entonces, clasificar a los mercados de acuerdo a este aspecto legal implica por ejemplo, que si todos los que ahí participan tienen actualizados sus licencias, sus permisos, es pues un mercado formal. Entonces, por lo general, en los centros comerciales, todas las empresas que ahí participan, por lo general, no son empresas formales y generan mercados formales, ¿no? Entonces, la formalidad es fácil de darse cuenta si es que ahí hay un mercado con estas condiciones, cuando se verifica si es que los que ahí participan tienen o no sus permisos respectivos. Pero de no cumplir con esos requisitos, de faltar algún permiso, alguna licencia, alguna autorización, se cae automáticamente en la informalidad. Y también hay personas que generan este tipo de mercados. Son informales. Ahí lo que yo quiero aclarar es que no todos los vendedores ambulantes son informales. Repito, no todos los vendedores ambulantes participan en un mercado informal. Porque las municipalidades, ¿no? Los municipios otorgan licencias, dan autorizaciones para que personas que se dedican a determinadas actividades generen mercados en plena vía pública. En plena vía pública. Hay personas que venden bebidas, refrescos, emoliente, pero que están supervisados por la municipalidad, ¿no? Atienden con sus uniformes, en sus carritos debidamente organizados. Tienen inclusive el logo del municipio como una señal que está cumpliendo con lo que dice el gobierno local, la municipalidad. Ahí no hay informalidad, a pesar que la persona brinda su servicio de vender bebidas en plena vía pública. Y así
hay varios negocios que aún generando mercados en la vía pública no son informales, porque cuentan con los permisos correspondientes, ¿no? Entonces, no todos los vendedores ambulantes son informales. No, hago esa aclaración. También vamos a establecer los mercados ilegales y el mercado negro. El mercado ilegal se caracteriza porque ahí se transa, se negocia productos que están penados por la ley o servicios que también va contra las buenas costumbres de la población, van contra la ética. Eso genera mercado ilegal. Aquí en nuestro país, ¿no? Según informes de la institución Manuela Ramos, que hace estudios sobre la situación de las mujeres en nuestro país, plantea en uno de esos informes que alrededor de 300,000 abortos en forma clandestina se practican cada año. Cada año, ¿no? Mujeres que interrumpen su embarazo, ¿no? En lugares clandestinos, en clínicas que a veces se prestan para ese tipo de actividades ilegales. Ese es un mercado ilegal, porque el aborto está prohibido, no es legal en nuestra realidad, en nuestro país. Ese es un mercado totalmente ilegal. También hay personas que desaparecen y nunca más las vuelven a encontrar. Niños, niñas, adolescentes y hasta personas adultas, ¿no? Desaparecieron un día y no se les volvió a ver, ¿no? Nunca más regresaron con su familia. Se sospecha que probablemente alguna de estas personas caen en manos de bandas de delincuentes, ¿no? Que luego trafican con alguno de sus órganos. También eso es ilegal. El tráfico de órganos humanos es ilegal. Aquí hay que diferenciar, ¿no?, el mercado ilegal de órganos humanos con esos actos voluntarios que una persona también puede hacer a favor de un familiar, a favor de otra persona, para lograr que esa otra persona que va a recibir dicho órgano pueda prolongar su vida o pueda superar su dolencia, su enfermedad, ¿no? Pero ahí no se genera mercado, porque no hay transacción. La donación, la donación es un acto voluntario, ¿no? Es un acto voluntario que no implica una contraprestación. El que dona alguno de sus órganos en vida o autoriza que cuando muera, cuando fallezca también, no pueda donar alguno de sus órganos, eso es, ¿no?, un acto
humano en favor de alguien. Y ahí el que dona no pone precio a sus órganos, no debe de esperar ninguna ventaja económica, ¿no? Por eso que también los donantes de sangre son eso. No hay, no hay mercado de sangre, ¿no? Que esté amparado por nuestras leyes, no. Pero sí hay a los alrededores de los hospitales, ¿no? Hay gente que sí vende su sangre, porque muchas veces la familia de algún paciente que tiene por urgencia que le trasplanten determinada cantidad de sangre, ¿no? Le dicen, señor, señora, tiene que traernos, ¿no?, esa cantidad de sangre. A los alrededores de ciertos hospitales hay gente que se ofrece, ¿no?, en vender su sangre, ¿no? Ahí sí se genera mercado ilegal, ¿no? En esas personas que seguramente por diferentes razones están ahí merodeando por algún hospital para que cuando alguien por urgencia necesite sangre, él le va a vender. Y cuando ya se le pone precio, ¿no?, a algo que legalmente no está, ¿no?, autorizado para que se trance en un mercado, ahí se cae en la ilegalidad. Y esa es una realidad. No tapemos la realidad, ¿no? Hay esos traficantes de sangre. El mercado negro ya tiene otra configuración en la teoría económica. El mercado negro se origina cuando hay, cuando hay un control de precios por parte de las autoridades sobre determinados mercados. Bueno, en estos últimos años no se ha visto este tipo de control por parte de las autoridades, ni siquiera durante la pandemia, ni siquiera durante la pandemia, porque hubieron mercados en la pandemia que se distorsionaron totalmente. Ahí hubo un aprovechamiento de pseudos empresarios, ¿no?, con los balones de oxígeno, con los medicamentos, con la atención a personas contagiadas del COVID en determinadas clínicas particulares, ¿no? Hubo un abuso, una exageración. Como caramba, un balón de oxígeno llegó a costar 5,000, 8,000 soles. Cuando en estos momentos usted va y pregunta cuánto vale un balón de oxígeno, ¿no?, en la Avenida Emancipación, donde se venden este tipo de equipos, no llegan ni a 300 soles, porque así costaban antes de la pandemia. Las autoridades no controlaron eso, no regularon, no impusieron precios, pero sí se hizo, por ejemplo, en los años 80, del 85 al 90, sobre todo en el 87, 88, 89, hubo un fuerte control de precios de los productos de primera necesidad. El gobierno controló el precio del pan, el precio del arroz, de la leche, del azúcar, del pescado, del pollo, de alimentos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Primero, una fuerte escasez
había que hacer largas colas de 3, 4, 5 cuadras para ver si alcanzabas, si puedas comprar medio kilo de arroz, ¿no? Medio kilo de azúcar, una latita de leche. Y ahí viene lo otro, que algunos comerciantes inescrupulosos, ¿no?, empezaron a vender estos productos de primera necesidad por debajo del mostrador, porque eran productos necesarios, ¿no?, para la familia, para los hogares. Pero ya no lo vendían al precio que el gobierno había dicho. Le ponían un sobreprecio, le ponían un precio alto, muy por encima de lo que había señalado la autoridad. Ese es el mercado negro, cuando se vende un producto con un sobreprecio, ¿no?, en razón de que su precio está siendo controlado por la autoridad, ¿no? Por eso es que muchos son los que no están de acuerdo con ese control de precios, porque sostienen que en vez de favorecer a los consumidores, que son mayormente las familias, más bien se les perjudicó, más bien se perjudican con estos controles de precio que generan este tipo de mercados, los mercados negros, los mercados negros. Bueno, en los últimos años no ha habido ese tipo de control de precios y por lo tanto, no es pues, no, mercado, no es mercado negro, no hay, no. El mercado negro de dólares que ahí aparece como ejemplo, lo es, siempre y cuando el gobierno, a través del Banco Central, determine el precio de esta o cualquier otra moneda extranjera. Repito, el mercado de dólares puede terminar en ser un mercado negro siempre y cuando el precio del dólar lo determine la autoridad monetaria, lo determine el Banco Central de Reserva, cosa que no es lo que en estos momentos tenemos. El Banco Central, ¿no?, de Reserva del Perú no es el que fija el precio del dólar. Si en estos momentos el dólar está en 3.77, 3.76, eso lo está determinando el mercado, no el Banco Central. Por eso es que en estos momentos no podemos hablar de que en el mercado de dólar se haya generado un mercado negro. Y lo más correcto es hablar, ¿no?, si nos preguntasen sobre el precio del dólar en este momento y bajo el régimen que describo, donde el Banco Central no está fijando ningún precio para esta moneda, lo más adecuado es, ¿no?, hablar de un mercado paralelo, un mercado paralelo, ¿no? Eso sí es lo que tenemos, mercado paralelo. ¿Y por qué paralelo? Porque lo formal debería ser el precio que tiene esta moneda en los bancos, en nuestro sistema financiero. Pero todos sabemos que también hay un precio para el dólar que se negocia en las calles, ¿no?, en determinadas arterias de los principales distritos. Entonces, eso no es mercado negro, eso es mercado paralelo. Eso es lo correcto, ¿no?
Entonces, acá el ejemplo de mercado negro de dólares, sí, pero en otro contexto, cuando la autoridad monetaria fija el precio del dólar, cosa que ahora no lo está haciendo. Y el mercado de factores que es el espacio donde las empresas, los productores adquieren todo lo necesario para producir. Porque el mercado de factores, donde están las empresas como demandantes y las familias como ofertantes, ahí van a adquirir las materias primas, los insumos, los materiales de fabricación, ahí van a adquirir la energía que requieren, servicios que también se necesita para producir, van a comprar sus máquinas los empresarios y sobre todo van a contratar el personal que requieran para que puedan desarrollar su actividad. Ese es el mercado de factores, donde se transan los recursos que se requiere para producir. ¿Ya? A ver, vamos a unos 5 minutos, vamos a eh, dar como un breve descanso y luego retomamos, ¿ya? Son 13 y 14 minutos. En 5 minutos retomamos para ya la parte final, ¿ya? Gracias. Entonces, un pequeño descanso de 5 minutos y volvemos, ¿ya?
Bien, jóvenes, retomamos ya para esta segunda parte en lo que tenemos que desarrollar esto que denominamos falla de mercado. Fíjense, se supone que los mercados deberían funcionar con regularidad. Se supone que los mercados, cada uno de ellos, es la reunión de ofertantes y demandantes, de vendedores y compradores. Y ahí, en esa interacción, se definen los precios, se definen las cantidades que se van a intercambiar. Y así debería ser, pues, en el mundo real, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sucede? Los mercados no siempre funcionan con esa regularidad que todos quisiéramos. Y de ahí, pues, que se generan algunos inconvenientes, se generan algunas imperfecciones que en teoría le denominamos fallas de mercado. Y estas fallas de mercado, eh, vamos a ver cuáles son las principales. Tenemos esta falla de mercado conocida como externalidades. El nombre se debe a que va a aparecer, va a surgir en ese mercado un tercero. Porque lo normal es que solamente en el mercado tengamos a los ofertantes y a los demandantes. Y así funciona muy bien un mercado, o debería funcionar un mercado en forma regular, ¿no? Pero sucede que surgen un tercer actor, un tercer elemento que puede ser para favorecer al mercado o puede ser para perjudicarlo. Y de ahí que hablemos pues que las externalidades pueden ser negativas o pueden ser externalidades positivas. Una externalidad negativa es lo que en estos últimos años se ha venido dando y cada vez, ¿no?, amenaza con distorsionar más varios mercados en los que muchas personas participan. Es el caso, por ejemplo, del mercado de transporte público. Se supone que en este mercado, para que funcione con regularidad, es decir, con normalidad, solamente deberían estar los ofertantes, que son las empresas de transporte, que con sus unidades ofrecen el servicio, brindan el servicio de transporte público, y por otro lado, pues el público, nosotros los usuarios, ¿no?, que demandamos el transporte público. Y ahí, así debería funcionar el mercado de transporte público. Por eso, no es el lugar donde deben estar y no se le debe de permitir estar en ningún mercado estos delincuentes, estos extorsionadores, estos sicarios, estos que exigen cupos, ¿no?, a las empresas de transporte. ¿Con qué derecho estos miserables delincuentes vienen
y exigen, ¿no?, una parte de lo que las empresas recaudan por brindar el servicio de transporte. No, ellos no tienen cabida. Por eso es que los transportistas están reclamando a las autoridades y con todo derecho a que los expulsen, ¿no?, los detengan y vean quiénes son, porque están generando una externalidad negativa. Estos delincuentes no deben estar ni en este ni en los demás mercados donde también están fregando el normal funcionamiento de estos lugares de encuentro entre consumidores y productores. Por eso, porque generan distorsiones, ¿no?, se dice que esa externalidad es negativa. La presencia de la delincuencia, ¿no?, en no solamente el mercado de transporte público, todos sabemos que también hay otros mercados amenazados por estos delincuentes. Ya pues, las autoridades, ¿dónde están? No. Y con todo derecho, los transportistas y todos aquellos que están siendo perjudicados por en sus mercados estas externalidades negativas, con todo derecho exigen protección, exigen, ¿no?, mayor empatía de parte de las autoridades, porque ellos pagan sus tributos, pagan sus impuestos, ¿no?, con lo que el Estado, los gobiernos deberían, ¿no?, establecer políticas para que estos mercados funcionen mejor. ¿Mm? Esperemos que después de, ¿no?, de las fotitos por APEC, después de posar para las fotos por APEC, como decimos, se pongan las pilas, pues, porque las amenazas, inclusive los atentados, las muertes por sicariato, por extorsión, no han cesado y más bien se incrementa este problema, esta externalidad negativa en muchos mercados. Chancay es la contraparte de una externalidad negativa. Chancay es una externalidad positiva. Ahí también hay un mercado, ¿no?, en el puerto de Chancay. ¿Y por qué es una externalidad positiva? Porque este puerto supera a todos los demás puertos que tenemos. Inclusive supera a todos los puertos de los países vecinos. ¿Por qué? Porque hay un componente más allá de ofertantes y demandantes de servicios aduaneros, ¿no?, más allá de ofertantes y demandantes de servicio de transporte de carga. ¿Qué es lo que ofrece Chancay que no tienen los demás puertos? Tecnología. Y la tecnología es una externalidad positiva, porque va a permitir que el mercado del comercio a través de este puerto sea más eficiente, sea más competitivo. Chancay es un puerto, Chancay es un puerto autónomo, es un puerto automatizado. Poca mano de obra se va a requerir, porque incorpora un componente importante como es la tecnología, que no tiene ni siquiera el puerto de Callao, que es el más cercano a Chancay en cuanto
a calidad del servicio. Y mucho más lejos están nuestros demás puertos, el de Talara, el de Paita, Salaberry, Pimentel, Santa Rosa, Guarmey, ¿no? Marcona, Hilo, Moriendo, Matarani. No tienen esta tecnología, ¿no? Para que Chancay deje de ser una externalidad positiva como puerto por utilizar estas tecnologías, pues debe de ocurrir lo que ya sucedió en China. Estas tecnologías en China ya dejaron de ser una externalidad, porque los puertos de China todos están equipados con este tipo de tecnologías. Pero aquí en Perú, esta tecnología es novedad, ¿no? Es algo nuevo, es una total innovación, ¿no? Chancay dejará de ser una externalidad en nuestro mercado de puertos cuando los demás puertos también incorporen estas tecnologías que Chancay ya tiene. Pero ¿cuándo sucederá eso? Con autoridades incapaces que tenemos, ¿no? Que no nos hemos preparado, no nos hemos preparado. Y eso es responsabilidad de quienes gobiernan el país. Ya lo comenté, ¿no? Las autoridades tienen que recurrir a nuestros vecinos para que por Chancay en un año fluya 1 millón de contenedores. Si no, solo no lo vamos a lograr porque no estamos preparados. Ojalá, ojalá que las autoridades, ¿no?, se pongan pues a trabajar y no solamente estén arreglándose el vestido o la corbata para la foto. A ver, desde hace rato se está filtrando un ruido. Por favor, yo estoy mal de la garganta, no puedo levantar la voz. Y Profe, su audio está apagado. se apagó, o lo han, no sé, se ha apagado cuando ya, ¿me escucha, no? Sí, Sí, profe, se profe. escucha. Ya. Esta es otra falla de mercado. Cuando en un mercado falta información, ¿no?, de una de las partes, del vendedor o del comprador, porque un mercado para que funcione adecuadamente, la información tiene que fluir para todos por igual, ¿no? Ese es un mercado donde la información es simétrica, simétrica.
Pero cuando la información solamente favorece a un sector del mercado o a una de las partes del mercado, ¿no? Ahí ya tenemos una falla del mercado porque la información pasa a ser asimétrica, no llega a todos por igual. Por ejemplo, en el mercado de vehículos usados, en el mercado de vehículos usados, el que quiere vender su vehículo, el que quiere vender su auto que ya usó, ¿no?, un tiempo, sabe por qué lo está haciendo, ¿no? Sabe dónde ya su vehículo tal vez tenga alguna avería, esté fallando, de repente el motor, la suspensión o la dirección de su vehículo, y por eso lo quiere vender. Pero él se guarda esa información. Él cuando vaya a querer vender su vehículo, los potenciales compradores no le va a decir por qué está vendiendo su vehículo. Y el potencial comprador de ese vehículo usado no tiene esa información. No tiene. Y el que quiere vender ese vehículo tampoco se lo va a decir. Ese es un ejemplo de información asimétrica, que solamente la maneja una parte del mercado y la otra parte lo desconoce. Otro caso es las empresas de seguros, con también potenciales clientes, ¿no? Ahí este tipo de fallas que también tiene que ver con la información, también implica que, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si una persona, si una persona va, ¿no?, a contratar un seguro contra robo de vehículos, a contratar un seguro contra robo de vehículos, ¿ya? Si yo sé, si yo sé que suelo transitar por lugares de alto riesgo, me conviene contratar un seguro contra robo de vehículos. Me conviene, porque en cualquier momento me pueden robar el vehículo. Entonces, voy a la empresa aseguradora, ¿no? Y a ellos no les voy a decir, pues, ¿no? A ellos no les voy a decir por dónde suelo ir con mi vehículo, que son lugares, pues, de alto riesgo. Me guardo esa información, me la reservo, ¿ah? Y ahí también la empresa aseguradora no conoce por dónde yo transito con mi vehículo, ¿no? Desconoce, ¿ah? Entonces, yo estoy en ventaja. Ahora, yo como consumidor de ese servicio, estoy en ventaja frente al vendedor de ese servicio, que es el seguro. Ahí también se genera esta falla de mercado. Hay una información que está beneficiando a una parte y posiblemente perjudicando a la otra parte, ¿no? Eso se llama también información asimétrica. Información asimétrica, ¿ya? Cuando la información no es para todos por igual, ¿no? Debería serlo para que esta falla de mercado se supere, ¿no? Se supone que un mercado, todos los que ahí participen, deben estar bien informados, pero no siempre ocurre eso, no siempre sucede, ¿ah? Eh, Otra falla de mercado es la competencia imperfecta.
¿no? La competencia imperfecta es cuando en un mercado tenemos mayormente esta competencia imperfecta viene por el lado de la oferta, por el lado de las empresas. Las empresas concentran, las empresas dominan su mercado, una o un pequeño grupo de ellas. Las empresas generan estas imperfecciones, como son los monopolios, los oligopolios, la competencia monopolística. No se preocupen porque estas estructuras de mercado se van a estudiar de manera más amplia en en otra sesión, en otra semana. Ahora solamente los tomamos como ejemplo de fallas de mercado. Claro, porque un mercado debería funcionar, ¿no?, sin ningún tipo de concentración por el lado de la oferta, por el lado de las empresas, porque se supone que los mercados, para que sean de competencia, deben haber muchas empresas y muchos consumidores. Ese es el mercado ideal que debería haber en la realidad. Pero, ¿qué pasa si tenemos la presencia de una empresa como Sedapal, que ejerce un monopolio, que concentra su mercado? Esa es una falla del mercado, ¿no? ¿O qué sucede con un pequeño grupo de bancos que forman un oligopolio, donde hay uno que es líder, ¿no? Y lo adelanto, ¿no? El banco de crédito es la empresa líder en ese oligopolio, ¿no? ¿O qué hay de los restaurantes que también constituyen una competencia monopolística? Y es competencia monopolística porque cada restaurante tiene la preparación de un plato que más domina, ¿no? Así. Y eso es lo que distingue a un restaurante de otros, la famosa especialidad de la casa, ¿no? Cuando uno va a un restaurante y dice o pregunta al mesero, ¿no?, ¿cuál es la especialidad de la casa? Lo que le estás preguntando es en qué se diferencia de los otros restaurantes, ¿no? ¿Qué plato es el que mejor sabe elaborar, que mejor sabe preparar? Y hay pues restaurantes que se especializan en pescados, otros se especializan en carnes de vacuno, otros se especializan de repente en mariscos, ¿no? Y ahí cada uno marca su diferencia de lo que ofrece respecto a lo demás. Esa es competencia monopolística. Bueno, como le digo, ya hablaremos más detenidamente de estos tipos de mercado en otro momento. Pero repito, ¿por qué son fallas de mercado? Porque se supone que todos los mercados deberían funcionar, ¿no?, bajo el concepto de competencia, y pues que el poder en ese mercado no se concentre en uno o en unos pocos, ¿no? Por eso que en las economías y en particular en la nuestra, ¿no?, hay entes reguladores para evitar el abuso, el exceso, las prácticas monopólicas de empresas dominantes en su mercado. Ahí tenemos a Indecopi, tenemos a Occitel para que regulen el mercado de telefonía, porque ahí hay mucha concentración en ese mercado. O SUNAS para que regule el mercado de agua potable. Entonces, Sedapal es un monopolio natural, ¿no? Esa es esta falla.
la competencia imperfecta. Y para concluir, tenemos la concentración empresarial, que muchas veces también le llamamos grupo de poder económico, el cártel, el holding, el trust. El cártel es prácticamente en muchos países ilegal, ¿no? Donde un grupo de empresarios se reúne para repartirse el mercado y para fijar el precio en ese mercado. Los holding, que se relacionan mucho con los grupos económicos, una empresa es la principal y en torno a ella giran empresas de diferentes rubros, pero que en la mayoría de los casos son líderes también en esos mercados. Es el caso, por ejemplo, del grupo económico encabezado por el Banco de Crédito del Perú, ¿no? Ese es un holding. El Banco de Crédito es la llamada empresa bandera del Grupo Romero y también dominan otros mercados. En el mercado constructor son los líderes en vender concreto para, sobre todo, las grandes obras, tanto públicas como privadas. ¿Ya? En el sistema financiero no solamente está el propio banco de crédito, también tienen en la bolsa de valores, ¿no? A una de las principales sociedades agentes de bolsa, ¿no? Como es Credicor. También en las AFPs tienen participación importante bajo la AFP prima. En el mercado de seguros está la empresa Seguros del Pacífico, que también es del Grupo Romero, ¿no? En el sector inmobiliario está la inmobiliaria Raíz, que pertenece a este holding, a este grupo económico, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y el trust, podríamos darlo como ejemplo a la Bacus y Johnston, ¿no? Ahí, el trust es cuando una empresa controla a otras, pero para que complete su proceso productivo. La Bacus tiene empresas que domina y que le venden las materias primas para producir las bebidas, sobre todo cerveza. Empresa que le venden la cebada, empresa que le vende el lúpulo, ¿no? Empresa que le fabrica los envases, ¿no? Empresa que le hacen la publicidad, empresa que transporta su cerveza. A partir de una, se controla a todas las demás empresas que están en la misma rama industrial para que complete la empresa dominante todo su proceso productivo y, por supuesto, el trust saca mucha ventaja porque aminora costo de producción. Bueno, jóvenes, con esto ya vamos terminando. Ahí, por favor, como dicen ustedes, un pantallazo a las respuestas de la pregunta que se le formula. O bueno, ahí también pueden copiar estas respuestas. Y con esto ya vamos concluyendo nuestra sesión virtual. Bueno, gracias por su participación. Espero la siguiente semana ya estar mejor de este problema de faringitis que en estos momentos incomoda, ¿no? Incomoda porque no permite también un desempeño, como decimos, al 100% en nuestra labor, en nuestras actividades. Nuevamente, gracias. Que tengan buenas tardes, ¿no? Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Cuídese. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.